Laila Tov, amados Ají, amadas Ajayot. Soy Daniel, tu servidor, Shara, Laila Top. diciendo que todos tengan un hermoso, una Shavua Tov, una Shavua Tov para todos nuestros amados Ajín y Ajayot en Adonai, y dando toda Rabá por toda la Brajot, amada que hoy nos tocó, tenemos Shabbat, un hermoso Shabbat, Shabbat de gran Brajá. De Gran Berasha, claro que sí, aquí estamos nuevamente. Es un placer nuevamente estar reunidos en esta Gran Berasha. Sí, claro, es una gran verajá para todos nosotros, todo Todo casa de Yahudá, Israel, la todo diáspora. Israel, los que están en la diáspora, los que estamos hoy en la diáspora, dando toda Rabá Adonai por toda la braja que nos ha dado y por un yom más, una oportunidad más y empezar una nueva Shabua de gran braja, que todos aquellos que hicieron Shabbat, que Adonai les dé braja. Y hoy volvemos con una yeshiva, amada, que muy importante lo que vamos hoy a hablar. Así es, Es mamá. muy importante como Yehudi que soy y tú como esa Isha que Adonai llama, Yehudit. como una Yehudit. Yehudit que eres. Hoy que estamos en la diáspora, damos a Adonai la jalel, la exaltación, porque Él es el único que merece toda exaltación y toda jalel. Y Él es que da la Homa y la binah para enseñar, para aprender. Y solo Él es el único merecedor de todo. Vamos a hablar de un tema muy importante. Tú le pusiste el nombre al, Ahorita lo mencionamos, ¿sí? claro. Para empezar con esto. Ha habido muy malas enseñanzas, amadas, sobre este tema. Malas, pésimas enseñanzas que vienen de otras sectas, de unas sectas conocidas y a la vez no conocidas también, que da tristeza un poco para dejarte con la Yeshua. Podemos enseñar por qué dicen que la mujer no debe enseñar y la mujer tiene que callarse. Eso dicen. Y lo estamos hablando, estamos enseñando para muchas mujeres que también las han callado. Yo como Yehudí que soy, si la Torah no dice que las mujeres callen, más bien dice lo contrario. Más bien dice lo contrario. Voy a leer un poco de la sacada de la Biblia helenizada de los cristianos, del Dios de los cristianos. También vamos a hablar de Pablo, el que le dicen Shaul, porque es el que siguen los cristianos. Timoteo, 1 Timoteo 2, 12, 14, en la NBI Internacional dice, no permito que la mujer enseñe al hombre, ni ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse Ecuánime. ecuánime, porque primero fue formado Adán y Eva o Java, el hebreo Java. Después, además, dice, no fue Adán el engañado, sino la mujer, o sea, la Isha en hebreo. Y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. ¿Qué es lo que dice la Reina Valera 1960 con el mismo Perej y Pasuquín? Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer. Siendo engañada, Incurrió. incurrió en transgresión. Me permite para ahorita explicar este tema. Ahora dice 1 Corintios lo que dice Shaul, o sea, Pablo. Las mujeres guarden silencio, dice 1 Corintios 14, 34, 35. Dice, las mujeres guarden silencio en la iglesia.
Y saben, nosotros como Yehudí no tenemos iglesia, o sea, en la iglesia de ellos sí. Pues no les está permitido hablar, si no estén sumisas como lo establecía la ley. ¿Cuál ley? La ley. Y si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos. Porque es indecoroso, ¿sí? Que una mujer hable en la iglesia. Para ustedes, Nassim, esto que pone las cartas de Pablo, de Shaul, llamado Shaul en el Brit Hadashah, que es algo horrible. Para nosotros los Yehudí no existe esa cosa. Los Yehudí, es tremendo que quieran callar a la mujer. Mi amor, ¿cómo cree que tú estando en una iglesia de ese que te diera dicho Pablo, tiene que callarse, hacer silencio? Me imagino cómo opinan ustedes, las mujeres Yehudí, cómo van a opinar. En ningún lado la Torah calla a la mujer. Entonces, ¿por qué esa gente no enseñan? El hombre tiene que salir a ganarse el pan con el sudor de la frente. Y la mujer enseña Torah. Ahorita le digo de Misle. Ah, no, hoy sale la mujer también, pero la mujer tiene que callarse, pero sí tiene que dar el diezmo en muchas iglesias. Bueno, iglesias paganas. Y sabes, hablamos esto, mi vida, porque en un video que hice, y sí lo voy a decir, dijeron dos, creo que hablaron, o escribieron dos goyim, que, que la mujer no debe enseñar. O sea, para mí es terrible eso. Son neófitos que hablan por hablar, porque nunca han leído una Torah. Y es lo contrario de lo que dice la Torah. Pablo puede decir eso, Timoteo lo puede decir, pero ¿qué dirá Adonai en la Torah? ¿Qué dice el Misle? Misle 31, 10. Identifica a la mujer valiente con la Torah. Como valor supera al de las perlas y al marido con quien la estudia. Voy a leer el Misle. La palabra del Melech Lemuel, la profecía con que le enseñó su ima. ¿Qué le dijo? Hijo mío, ¿y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? Dice, no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a la que es para destruir los reyes. Pero el 10 dice, es el 10, ¿verdad? El 10 dice, o era el mismo Misle 31:10, para dejar a mi Isha que de la enseñanza, aunque muchos hombres no le vaya a gustar. Bueno, muchos machistas, muchos neófitos. Dice, mujer fuerte, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepuja largamente a la de piedras preciosas. Dice, el corazón de su marido está en ella, confiando, y no tendrá necesidad de despojo. Dice el 12, darále ella bien y no mal todos los días de su hayim. Dice, busca lana y lino y con voluntad labró de sus manos.
Aquí voy a adelantarme un poco. Dice que ella enseña Torah, donde dice el Pasukim, donde la mujer sabia, la mujer sensata, dice, dice el 25, fortaleza y honor son su vestidura, y en el día postero reirá. Abrió su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de malde. Levantaróse sus hijos y llamaronla bienaventurada, y su marido también la alabó. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú las sobrepujaste a todas. Dice que la mujer enseña Torah. De ella sale Torah. Pero si alguien de los que habla dice que Adonai le prohíbe a la mujer que hable, hubieron profetizas. Ahora mi esposa va a hablar sobre ese tema. Yo no quiero adelantarme a su tema. Simplemente la Torah no dice que la mujer tiene que callar. Pablo lo dijo. El Mislé no lo dice, pero ¿quién era Pablo? Pablo no era Elohim. Pablo fue un romano. Simplemente un romano, un idólatra, un pagano, como hemos leído. Y le dejo el tema a mi Isha, tú, mi amada Isha, tú vas a dar el tema, tú de Rabá Adonai, y te dejo con la Yeshiva. Bueno, como dice aquí precisamente, amo que acabas de leer Mishle, que dice 31 ahí, el 10, que dice, identifica a la mujer valiente con la Torah, cuyo valor supera a la de las perlas. Y dice, y al marido con quien la estudia. Es lo que vamos a hacer justamente aquí los dos, compartiendo, y simplemente doy toda la alabada a Adonai, porque permite esta enseñanza que es con edificación, no con la finalidad de atacar a nadie, señalar a nadie. Simplemente vamos a ver aquí varias historias y reconocimientos a través de la historia del por qué, porque a veces, muchas veces, no esperamos que nos aplaudan, nos entiendan. Simplemente bajo el conocimiento de la Torah podemos entender todas las cosas, y a veces sí hemos llegado a hablar por ignorancia, o han llegado a hablar por ignorancia, pero precisamente nuestro Acabá nos está sacando de todo esto. Y el tema específicamente que se va a llamar, para poder entender tanto hombres como mujeres, porque aquí involucran tanto hombres como mujeres en la historia, que aquí podemos ver precisamente las mujeres, las Nasim Yehudit, las Nasim Yehudit, o sea, nosotras, podemos enseñar Torah. Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí, el Vicente lo habla. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque simplemente ha sido un mandamiento, un misbó, dado a Israel, desde un inicio, que fue dado primeramente en el monte Sinaí a Moshe, donde no se le dio la enseñanza individualmente a una persona, se le dio a todo el pueblo para aprender Torah, obedecer y enseñar Torah, hablando obviamente desde un término, desde el origen de todo lo establecido por Adonai, con su orden, ¿no? Y aquí vamos a ver precisamente lo que acaba de tocar mi esposo un poco, los engaños religiosos grecorromanos a través de los tiempos y la enseñanza errónea y falsa sobre esto. Pero vamos a ver por qué a nosotros como Yehudit, las Nasim, y la historia, en qué momento, a lo mejor sabes o no sabes,
pero vamos a ir al conocimiento del origen un poco de esto de años atrás. En el pueblo yaudí dice, ¿en qué momento las mujeres comenzaron a enseñar la Torá de manera formal y pública? Significativamente, dependiendo obviamente de la corriente del pueblo yaudí en esos momentos, ya que no existía únicamente un año específico para todas las comunidades en aquel tiempo. En el pueblo yaudí, vamos a ver un poco de historia, leer, reformista, dice, la igualdad religiosa para las mujeres fue reconocida en una en una conferencia rabínica en Breslin, Alemania, en el año 1846. Sin embargo, la primera mujer rabina maestra de Torá ordenada fue Regina. Y Jonás lo fue en el año 1935 en Berlín. Fue otra mujer. Y en Estados Unidos, en Every Union de College, ordenó a su primera mujer rabina en 1972. Y en las corrientes más tradicionales que vemos ortodoxas, la enseñanza pública y el liderazgo formal de la Torá por parte de mujeres ha sido desarrollada mucho más reciente. Tradicionalmente, aún las mujeres no estaban obligadas al estudio formal, o sea, no prohibida, formal de la Torá de la misma manera que los hombres. Siempre se les ha valorado, como dice ahí en Mishle, se les ha valorado por facilitar el estudio de sus esposos e hijos. En las últimas décadas ha habido un aumento en las oportunidades de educación superior de Torá y sigue avanzando. Para las mujeres dentro de la ortodoxia moderna, lo que ha llevado a roles de título similar a rabino y líderes comunitarias. En resumen, que hablamos sobre la posibilidad de que una mujer enseñe Torá de forma estructurada y reconocida públicamente ha evolucionado desde mediados del siglo XIX y en algunas corrientes hasta finales del siglo XX, principios del siglo XXI, y desde hace mucho tiempo sigue haciéndose esto así como en cada yaudí actualmente en toda casa de Israel desde hace tiempo y aún avanzando esta información revelando su poder y en la diáspora a todo el pueblo. Hoy, por consiguiente, si yo estoy aquí ante mi esposo es porque todo esto avala. Nosotros te hablamos como pueblo yaudí. Esta enseñanza es como pueblo yaudí, no como enseñanza de personas que somos cristianas, porque no somos cristianas, con todo respeto que se merece toda la audiencia, pero para poder entender eso, un cristiano de cualquier religión no puede hacer a la ligera una opinión o criticar una enseñanza si no tiene bases desde el inicio de la Torá, porque en el monte Sinaí, repito, fue dado a todo el pueblo, no individualmente. Por eso hoy en día cada quien reconoce y acepta su fe en donde está. Y como decía mi esposo en esas dos escrituras, esa fue la enseñanza que se les está dando en las comunidades cristianas. A ellas, a sus mujeres las tienen así. Esa es la enseñanza prohibida que hasta el día de hoy siguen debatiendo y no terminando de traducir que a la mujer puede o no puede, y a finales, si hay un estudio y vas a estudiar más a fondo, ya están sacando hasta libros, información donde la mujer no se le debe restringir que enseñe. Otra cosa es rebasarse la autoridad de que nos da nuestro abacadosh. Eso no significa que las mujeres podemos enseñar, no hoy en día se transcribe a una falsa enseñanza de que se forman pastoras, líderes y quieren dirigir congregaciones, que eso es otra enseñanza grecorromana que no está establecida tal como, pero de que prohibir enseñar Torá, y más en presencia de mi esposo, no. Y haciendo hincapié a este tema de mujeres renombradas, reconocidas históricamente, de la cual vamos a hablar dentro de la Torá, como grandes ejemplos de nuestro Creador, porque dio a todo su pueblo, no solo a hombres, él no dejó ninguna restricción escrita sobre las mujeres que no pueden enseñar Torá, todo lo contrario, nuestro abacadosh no, ya vamos a ver el por qué. Por eso hablaremos de una mujer entre tantas mujeres y profetisas 7, unas de ellas matriarcas. ¿Por qué? Porque dejaron obviamente una enseñanza histórica con patriarcas, donde viene la descendencia de las tribus, y otras que son renombradas como mujeres profetisas. Dice, por eso hablaremos de la mujer de entre tantas y muchas reconocidas. Vamos a ver en una
en una escritura que ustedes conocen muy bien, Shoftim, que le llaman jueces para los que no conocen, y conocen muchos esta historia, pero una cosa es conocerla desde los puntos grecorromanos, otra cosa es de verla desde el punto de la Torá, que hay un inicio desde Bereshit, que habla como igual nuestro abacados, la mujer fue usada, porque no solamente en una enseñanza que es Torá, sino fueron usadas más grandemente para muchos términos históricos que hasta el día de ahora se siguen practicando. Una de ellas es una de las profetisas Débora, con su esposo Barak, y ahorita vamos a ver quién fue Barak, también llamado Lapidot, que significa Lapidot, decía como una antorcha, ahorita vamos a ver por qué, y Barak significa rayo. Es una gran enseñanza que es todo lo contrario a lo que habla un libro llamado Nuevo Testamento, que fue uno de los fundadores con falsa enseñanza de restricción, que habla en las escrituras que acabas de citar mi esposo, que son 1 Timoteo 2, 12, 14 y 1 Corintios 14, 34, 35, que desde ahí es donde han partido exclusivamente de un tiempo para acá, transversar y engañar y someter. Aunque ellos mismos la siguen interpretando entre ellos, nosotros no practicamos ni creemos todo esto, pero sí tenemos conocimiento. Pero para eso muchas veces juzgamos y criticamos, y alguien que tiene la enseñanza obviamente de la Torah de hacer lo correcto, no tenemos que entrar en una crítica, en golpear a la gente, de señalarla y criticarlas. Vamos a conocer un poco esto sobre esta gran maestra de Torah, profetisa, jueza en Israel y gran esposa también. Y vamos a ver un poquito las características de Débora, el por qué también se le llamaba así. El nombre de Débora viene de la raíz Dalet Bet, letras del alefato hebreo o alfabeto hebreo. Débora también significa abeja en hebreo, perdón. Y también nos viene la palabra davar, que dice, significa también líder o gobernante. Las aptitudes de liderazgo de Débora junto con su capacidad oratoria fueron los rasgos perfectos de una profetisa líder nacional, jueza e incluso también una mujer experta militar, que en ese momento la usó nuestro abacados con su dirección junto con Barak. ¿Por qué fue jueza nombrada? Eso y mucho más, porque para ser juez en esos tiempos y hoy también, tiene que ser una mujer sabia, temerosa de Adonai. A las mujeres que nos está trayendo Adonai, nos enseña con el camino en la Torah que debemos ser temerosas también. No va a uno ponerse aquí a labrar a la ligera, sino también no podría estar eso si no fuera una mujer temerosa de Adonai, que sigue aprendiendo. Sabia, temerosa de Adonai, y conocer Torah y cumplirla, obviamente. Eso es lo que nos lleva a diario, y estar exclusivamente gobernada por su naturaleza. Esa era Débora, gobernada por su naturaleza espiritual y no por sus deseos físicos ni emociones vanas. Este fue el nivel que llegó Débora, y aún mucho más. Y muchas razones y ejemplos claros al ser jueza, profetisa. Débora, a ella se le permitió, de acuerdo con las instrucciones de nuestro Elohe Adonai, le dio proféticamente para rectificar la situación que estaba pasando en aquel tiempo nacional del pueblo yaudí, de lo que estaba pasando. Débora, ¿qué hacía en aquel tiempo? Ella ya estaba como jueza 20 años antes de esa meljabá que hubo con Yabín y el general Sisara. 20 años atrás ya estaba el pueblo yaudí siendo sometido. Débora juzgaba antes, dice, de acuerdo con las palabras que Elohe Adonai le comunicaba, alternativamente no solo como jueza, sino también como maestra de leyes, enseñanza de Torah. Y aplicar eso para enseñar Torah, enseñaba leyes y arbitraba, ampliando la Torah cuando dos personas tenían un desacuerdo. Eso es lo que hacía, dice, bajo una palmera ella iba y llegaba. Y vamos a ver un poquito conforme a la Torah en el libro de Shoftim, un ejemplo que vamos a hablar del capítulo 4, del 1 al 24, sobre toda la historia de Débora y Barak y el pueblo de Israel. Y específicamente lo que habla más abajo en el capítulo 5, habla la canción que creó entre Débora y Barak, precisamente haciendo ese canto a nuestro Elohe sobre el triunfo y de la batalla y de la guerra, donde una de las mujeres que cumplió la profecía que habló Débora, que fue Yael precisamente, que entregó ahí
la victoria directamente por medio de una mujer, Yael. Y esa fue cumplida esa profecía por Débora. Y vamos a ver lo que dice aquí en Shoftim 4:1-24, porque también ahí habla en Shoftim, que es Jueces 5:24-27, habla sobre el cántico, donde da también, bendice claramente, ahorita la vamos a leer, bendice claramente, es bendecida Yael, porque en sus manos fue entregada el general Sisara y le clavó una estaca en la sien y ahí quedó en sus manos. Pero vamos a ver el inicio. Débora también fue nombrada, ella misma dice, habló como una madre en Israel. No está hablando que fue ahí como una profeta nada más, o como una pastora, o como una líder, una madre que hace. Todo lo contrario. Vamos a ver lo que estaba pasando ahí el pueblo en aquel tiempo. Vamos a ver la escritura. Dice, el pueblo yaudí judío en los tiempos de Shoftim, de Jueces, se comportaban mal, continuamente iban tras otros ídolos, tras otros dioses, en desobediencia a los mandamientos, a los misbot de Adonai, y los entregaba continuamente nuestro abacados Eloe en las manos los oprimía, los entregaba en manos de los no yaudín judíos. Cuando el pueblo de Israel se arrepentía inmediatamente, Elohim Adonai los redimía y los perdonaba. En aquellos tiempos estaba Yahushua, que llevó al pueblo yaudí a la tierra de Canaán de Israel. La conquistaron, la dividieron entre las 12 tribus. Cuando la nación comenzó a sentarse, acomodarse en la tierra, los cananetas continuaban ahí, todavía no habían sido sacados ahí, y ellos influyeron mucho en la vida de los yaudí, trayéndolos nuevamente a hacer idolatría y alejarse continuamente de nuestros abacados. ¿Por qué es necesario ver todo eso? El ver como no nada más un pedacito, sino tenemos que ver el contexto de arriba, lo que hizo Débora y por qué, aún hasta con Bará. Se estableció un ciclo comúnmente en el pueblo yaudí, se desviaban del camino de la Torá, y Elohe les enviaba señales y señales a través de la opresión de las naciones circundantes vecinas alrededor constantemente. Entonces los yaudí judíos cambiaban a Adonai, se arrepentían, finalmente en aquellos tiempos surgía un juez espiritual para salvarlos tanto militar como espiritual, y este ciclo se repetía continuamente hasta que surgió Débora. Continuamente durante la opresión, ella estaba durante la opresión de los 20 años bajo el rey Yavín de Canaán. Cada uno o 2 generaciones le dificultaba que la gente pudiera ver el patrón, la claridad hasta que ocurría continuamente. Había un ciclo que se repetía y los hijos de Israel volvieron a hacer lo que era malo nunca otra vez ante Adonai y los entregó en las manos de Yavín, el rey de Canaán, quien gobernaba Hatzor en aquel tiempo. Previamente hubo en aquel tiempo 2 opresores, Aram y Moab, y 2 jueces, Otniel ben de Kenaz, hijo de Kenaz, y Ehud ben de Gerá. Esta era la tercera etapa del ciclo de sufrimiento, arrepentimiento. En aquel tiempo surgió Débora como jueza, una salvadora. Ella ejercía como jueza tras la muerte del juez anterior, que está hablando que es Ehud, una mujer jueza. ¿Qué había de especial en Débora para que fuera elegida como jueza para Israel y profeta en ese entonces? Ella actuaba como jueza. Antes de la guerra ella ya iba. Ahí subía el pueblo de Israel, las tribus de Neftalí, y ahí subía las tribus a ella no pedir consejo que hacían con su vida, sino conforme a la Torá, porque precisamente el pueblo estaba totalmente desviado de los mandamientos y por eso surgió. Era una mujer que estaba ahí temerosa porque ya antes estaba como jueza, y considerando también que en aquel tiempo estaba Pinjas ben Eleazar, o sea, hijo Eleazar, que también es llamado Fineas, conocido así también. Fue un destacado Cohen de Israel, conocido por su gran celo por Elohe, quien vivió durante la transición entre el tiempo de Moshe y Yahushua y la época de Shoftim, de jueces. Fue líder militar también espiritual, lo dice. Ahí lo pueden constatar, donde dicen Damnibar 31 en Números y en Shoftim 20-28, jueces. Fue también profeta en esa época y no fue elegido como juez en aquel tiempo, siendo una persona, Kadosh. ¿El por qué? Veamos el por qué. Porque
¿Cómo una mujer puede estar enseñando? Cuando dice que aquí él era un hombre temeroso de Adonai en ese tiempo, porque fue escogida Débora en aquel tiempo. Esto se debe también a que si es judío o no, hombre o mujer, esclavo o sierva, la presencia divina de Adonai se posaba y se posa sobre las personas que Adonai quiera usar, temerosas de él, obviamente conociendo Torah, sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas, sus decretos para cumplirlos. ¿Por qué no había de serlo? Hay muchísima historia, ¿no? Esta es una historia muy reconocida de Débora, pero ahorita vamos a tocar un poquito más de otras profetas, pero rasgos en corto, ¿no? Información más breve, no es la única, pero el por qué una mujer ahora dice, ¿por qué ahora puede decir que mi esposo y yo estoy dando esta enseñanza? ¿Cómo puede ser que estoy pasando la autoridad de mi esposo? No. Él no me lo permitirá, principalmente nuestro creador, pero también Débora fue una gran influencia también para su esposo, ahorita lo vamos a ver. Un hombre humilde que simplemente reconocía la profecía de nuestro creador y no se saltaba. Los mandatos que él manda, uno tiene que hacerlo, aunque digas el esposo, pero también vamos a hablar. Ahora continuemos y vamos y veamos el duro tormento con los que los cananitas oprimían a Israel, y de eso es lo que estamos hablando, la humillación precisamente de utilizar la naturaleza, ¿verdad? Muy dura humillación de burlas e insultos que en ese entonces la manera que Adonai creó para el pueblo yaudí fue un exilio espiritual en su propia tierra, lo cual los llevó a clamar a Elohe Adonai para que los salvara. ¿Por qué? Porque en aquel momento, obviamente para ellos, en esos tiempos, que surgiera una mujer, para ellos oprimidos, dice, fue la naturaleza espiritual y muy dura humillación que utilizaba que una mujer fuera usada, tanto para una victoria, tanto para ser usada en esto, en enseñar. Y en esos tiempos, Débora, como profetisa, líder militar, ella, dice, se sentaba bajo una palmera en Ramá Bet-El. Y tenía una capacidad ella especial para guiar a su pueblo, para salir del exilio particular. Ella tenía una capacidad única para restaurar su sentido de identidad con su capacidad para nutrirlos y elevarlos a algo. Y eso lo vamos a ver más adelante un poquito. Además, hubo un elemento que en ese tiempo estaba, un elemento muy importante de medida por medida en relación a Yabín y Sisara. Y vamos a ver que los líderes cananitas, en el hecho de que Débora haya sido la mujer a cargo de su derrota y de que Yael, de la que hablamos, otra mujer, mataría al general Sisara, en esa época ser conquistado por mujeres se consideraba muy humillante. Lo dice ahí, lo vamos a ver en la escritura de que hablamos de Shoftim, que es Jueces 9, del 52 al 56. Y veamos qué dice en referencia al texto, a lo indignante que era en ese tiempo que una mujer fuera usada y no un hombre. Eso es lo que hoy día está pasando cuando alguien sube, no nosotros, muchísimas personas que suben videos y mujeres de información son criticados severamente, y hay personas que desgraciadamente a veces, obviamente puedo decir, no conocen de Torah y ni siquiera siguen lo que creen con mucho respeto, pero alguien que ofende con palabras groseramente y aún no tiene pues el respeto o pedir el teléfono, buscar aprender lo que no entienden. Yo creo que una persona que conoce puede hacer una crítica constructiva de algo que no está equivocando, pero ya subir ofensas, ¿de qué me estás enseñando? Solamente son personas que en su corazón tienen odio, puede reflejar odio hacia la mujer o machismo aún. Y vamos a ver lo que dice aquí del versículo. Dice, y vino Abimelech a la torre y cambiándola llegó a la puerta de la torre. Dice, para pegarle fuego, porque vamos a ver precisamente lo que habla de Abimelech, que dice en Shoftim 9, 52-55, de lo que hizo una mujer. Y vino Abimelech a la torre, y cambiándola llegó a la puerta de la torre para pegar fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de molino sobre la cabeza de Abimelech, y quebró los cascos. Y luego llamó a su escudero y díjole, saca tu espada y mátame, porque no se diga de mí una mujer lo mató, y su escudero lo atravesó y murió. Y como los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa, así pues pagó el Elohe Adonai a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Ese fue.
a lo que está hablando de Mida, por Mida también. Dice, vemos la indignación para un hombre que una mujer pueda ser usada y vemos más ejemplos. Y más como dice, como Débora, dice que era también su significado como abeja, como un aguijón punzante, que cuando es utilizada la mujer con esa capacidad y cualidad que le dio a Adonai, ser usada, punza más, porque viene de una mujer que está exhortando, a veces con más carácter. Esto no significa no que mi esposo no lo tenga, todo lo contrario, pero cuando se trata que la mujer, y dicen, y menos esa mujer, cuando alguien dice menos esa mujer es porque interiormente en su corazón tiene esa enseñanza falsa de la que hablamos de un Pablo, de una Biblia helenizada errónea, una información engañosa que los ha tenido por décadas ahí. Y no pueden así como, ¿cómo puede decir? Para combatir, dice, los insultos y punzantes de Yabín y Sisara, hacía falta, dice, en aquel tiempo, dice, que una persona que fuera capaz de usar el habla apropiadamente junto con elemento punzante como aguijón. A cada uno nos fuimos diseñados aquí con diferentes capacidades y habilidades para enseñanza. Mi esposo de una forma y nosotros de otra forma, pero simplemente somos usados con Torah porque a cada uno nos lleva a un propósito. Aquí estamos mirando que en el capítulo 4 narra la historia que describe cómo Débora fue esa profetisa, llamó, aquí vamos a ver la historia con él, con su esposo Barak, para liderar a Israel contra los cananeos y su general Sisara. Israel estaba en tiempos muy oprimidos en aquel tiempo por el rey Yabín con Canaán y su general Sisara. Constantemente ya vimos atrás que eran oprimidos por desobediencia a los mandamientos y principalmente idolatría. ¿Qué vemos en esta ciudad? Vemos lo que platicábamos ahorita, este pueblo o estas naciones están invadidas de idolatría. ¿Qué se está mirando? Constantemente está sacando a su pueblo de todo eso, es lo que no se concibe, que de lo que se hablaron las clases anteriores, que se habla no es ofender, decir a un Jesús que no existió, a un Yeshua, que se piensa no estamos ofendiendo a nadie, no estamos ofendiendo a un personaje porque ni siquiera, con todo respeto, base a la historia, no existe. No existe. ¿Y por qué hablamos de eso? Porque es algo que no tiene sentido, porque se contradijo y son muchas contradicciones y eso es otro tema. Vamos a ver el llamado que hizo Adonai por medio de Débora a Barak, que le dijo para que reuniera 10,000 hombres, personas de tribus de Naftalí y Zebulún. Dice, yo dirigiré a Sisara, el general de Yabín, a sus carrozas, masas de soldados hacia ti en el río Quizón, y los entregaré en tus manos, profetizando que una mujer le daría la victoria sobre Sisara. ¿A qué se refiere? Precisamente, él iba a ir a esa guerra, iba a combatirla, iba a ganarla, pero la victoria iba a ser dada, o sea, en una mujer iba a recibir esa victoria, que estamos hablando de Yael. Barak le dijo a Débora, si vienes conmigo, iré, pero si no vienes conmigo, no iré. Hay la mala interpretación grecorromana, cristiana en sus Biblias helenizadas, ahí ven y siempre han reflejado a un Barak como una persona temerosa y cobarde que tenía miedo de ir a la guerra. Y no es así. Vamos a ver por qué la gran influencia que habla aquí del capítulo que vemos de Shoftim, Jueces 4:4, dice de lo que estaba significando Débora para su esposo también. Y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, que ya vimos qué significa antorcha, la cual Débora habitaba debajo de una palmera entre rama de Bet-El, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio, y ella envió a llamar a Barak, a su esposo, que Barak es nombrado como rayo, hijo de Abinoam de Naftalí, viene de la tribu de Naftalí, y le dijo, dice, ¿no te han mandado Elohim Adonai de Israel diciendo, ve y haz gente en el monte Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de los hijos de Neftalí, de los hijos de Zebulón, y yo atraeré a ti al arroyo de Sisón a Sisara, capitán del ejército de Yabín? En otro reconocido en sus Biblias dice Jabín con J, pero es Yabín. Dice, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Y Barak respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, yo no iré. Y ella dijo, iré contigo, mas no será tu honra en el camino. ¿Ve la diferencia? No será tu honra en el camino que vas,
porque en mano de una mujer dará Adonai a Sisara. Dice que en el camino no iba a obtener la victoria, mas no significa otra cosa que iba a dársele a las manos a Yael, pero por también en un conjunto de profecía a través de una mujer que usó para impulsar ahí al hombre, no para decir, ay, está ahí flojo, mal espiritual, débil espiritual, no, era un hombre reconocido también general como profeta también él, pero esto le hizo, por eso le decían antorcha, porque era un hombre que era como una antorcha, pero cuando fue a la guerra y venció por medio de nuestro abacados usando una profetisa de lo que fue enviado a decir, él se convirtió, como dice ahora le llamaban rayo, por esa victoria. Y levantándose de Débora fue con Barak y vio y junto a Barak a Zabulón y a Neftalí en el lugar y subió con 10,000 hombres a su mando y Débora subió con él. Aquí podemos ver un punto muy importante sobre Débora y Barak, conocido también como le decía como lápido, que significa antorcha, proeza militar, dice. Los sabios de Torá, estamos hablando de un término estudio profundo de Torá, no te estoy hablando a la ligera que saqué más un pasuquín, lo estudié un pedacito. Es estudiar profundamente que también se ve desde a punto de vista de la Torá oral. Los sabios de Torá identifican a Lapidot como general de ejército. Barak, que significa rayo, debido a la similitud del significado de sus nombres. También aquí podemos ver a Débora como esposa de Lapidot Barak y la gran influencia que tuvo sobre favorablemente con un propósito dirigido por Adonai y mostrar el cumplimiento de la voluntad divina de Adonai por medio de una mujer líder y otra que ejecutó al enemigo. Estamos mirando ahí dos mujeres usadas por Adonai grandemente, no solamente el hecho de venir y subir un video y enseñanza, sino cosas mucho mayores, y el decir que hoy nosotras que somos mujeres que está Adonai sacando enseñando a profundidad Torah no tenemos, porque solamente dice, fue en Débora, fueron las profetisas, fueron nada más las matriarcas. Entonces, si dice en el monte Sinai que fue dada la Torah a todos en general, hasta las generaciones teníamos. Es un deber saber Torah y enseñar Torah y obedecer Torah. En la Torah se puede ver en Shoftim 4:5, se enfoca en la fuerza, dice, de la profecía, la naturaleza y la obediencia que está aquí también desempeñando en este punto Barak, la interpretación y los roles que tenían cada uno, tanto esposa como esposo. Aquí en la identidad, en el error que se cabe precisamente, que dicen, no, él es el líder, ¿cómo puedes saltarte y tú liderar y brincarte? Lo que hacen en muchas comunidades cristianas religiosas, que dirige una mujer y el esposo está sentado. Obviamente eso es incorrecto, está fuera de Torah. Aquí estamos los dos conocemos de Torah. Mi esposo y yo, y si él ahorita, nuestro abacadosh, permite esto para enseñar, porque esa fue la influencia precisamente de Débora, edificar, enseñar. Utilizar las habilidades y cualidades, dice, la identidad de Barak era el esposo de Débora. Dice, como habíamos comentado, se le identifica como un hombre de lapidot de antorcha, lo que significa que Débora era una mujer de lapidot que menciona en Shoftim 4:4, indicando que él era un hombre piadoso que fabricaba velas, antorchas para el Amigdash, para el templo, también llamado tabernáculo de Silo. Dice, la pequeña luz y la luz brillante, Barak fue llamado así, porque era luz pequeña por eso, porque que antes de la batalla, pero brilló como relámpago, que significa, ¿no? Barak significa rayo, después de su victoria sobre los cananeos, así se le llama, no crean un nombre, dice que aún habla, y cuando le dijo, si tú no fueres conmigo, yo no iré. La sumisión de Barak no fue cobardía, lo que decíamos, aunque Barak en ese momento sí estaba condicionando la participación de la presencia de Débora, donde le dice, si tú vas, ¿por qué? Porque él sabía y estaba completamente seguro en la profecía que le estaba dando nuestro abacados Adonai a Débora. Por medio de ella, sabía que se conseguiría la victoria porque estaba siendo dada una profecía. Puedes ver simplemente como no lo podemos ver como muchos un cobarde o temor, o como lo describe a las malas interpretaciones, lo que hablamos hace rato, con miedo. Él fue un militar muy importante, sino más bien tuvo la humildad de reconocer la necesidad, la presencia divina y la guía profética para tener éxito.
porque así estaba escrito, que la palma de Débora como lugar de enseñanza que describe la Torá, Débora no solo juzgaba bajo palmera, sino instruía a los discípulos en la Torá y dirigía al pueblo en asuntos de ley, comportándose no como una jueza solamente militar convencional, sino como una líder espiritual. O sea, como se no pueden concebir, muchos cristianos no pueden concebir esto, porque también el pueblo que te hablamos nosotros, como Yaudí, veamos aquí la victoria de Barak, cuando Barak pide a Débora eso, ¿no? Ella le advierte que debido a esta dependencia de honor principal de la victoria, de matar al general Sisara, no era suya, sino de una mujer. Al final, la victoria fue una obra de cooperación entre ambos, que esa fue una de la misión de Yael. Y vamos a ver aquí la intervención de Yael, de esa otra mujer, que no se comenta mucho más, se habla toda una historia, hay una bendición y una canción, pero así, más historia, simplemente lo que hizo fue de gran valor. ¿Qué mujer o qué hombre podría hacer eso? No digo que no pudiera, pero una mujer que en aquel tiempo no estaba, Sisara con ellos, estaba en Shalom, pero usó en ese momento. El se usa a quien allá él dice. En resumen, a este punto importante de Bará es una lección sobre la humildad más de Bará y reconocer la sabiduría de un hombre. Más bien tuvo la humildad, un hombre siendo general, siendo profeta y también en aquel tiempo al lado Débora, con una grandeza espiritual, ella como líder y profetiza y el cumplimiento y la voluntad divina por medio de una mujer y otra que ejecuta. Dos mujeres, Débora y Yael, aún sabiendo que Barak era reconocido como un valiente general y también fue como juez. Fue reconocido como el comandante militar que derrotó a las fuerzas cananeas de Yabín, dirigiendo a las tribus de Neftalí, Zebulón y en el monte Tabor. Eso fue lo que sucedió después. No solamente fue Barak como un solo guerrero fuerte, sino como una figura humilde y obediente a la dirección divina a través de Débora. No solamente imagínate un hombre así. Aquí podemos ver un ejemplo y una situación muy importante de lo que es el debate en muchas congregaciones y lo que escriben este tipo de cosas que están en desacuerdo. La mujer que guarde silencio y no hable, y que si quiere saber algo en su casa pregunta a su esposo. Eso dijo una mentira de Pablo, que le dijo a Timoteo, ve, y en otra se contradice, ve y es que enséñale a las mujeres que enseñen, bueno, únicamente a mujeres, y en otra se contradice en su Brit Hadashah, que había profetisas con un arduo labor y trabajo al lado de él, enseñando juntos, lo que muchas parejas están haciendo hoy en día, y está nuestro abacados enseñando. Nada se mueve si no permite. Y aquí podemos ver un ejemplo y situación muy importante en la profecía, en la profetisa y juez Débora respecto a la posición como esposa. Débora, respecto a la posición como esposa ante Barak, en ningún momento aquí se menciona y describe un conflicto sobre ellos de autoritarismo o voluntad propia de ellos por la guía y encargo de obedecer a Adonai. Débora, al ver esta situación, obviamente, de mandar llamar a Barak a la misión, a la batalla, no mostró hacer nunca menos a su esposo, ni rebasar la posición. No estaba en una situación fácil, obviamente, siendo quien era su esposo, y ella estaba diciendo el encargo de Adonai. No estaba en una posición fácil ante Barak y el cargo que él tenía. Ella no mostró ninguna queja ni palabras de condescendencia tampoco, o de conmiserarlo o hacerlo menos. Siendo una maestra, líder, jueza y profetisa, no mostró ni amargura. Por el contrario, Débora se concentró en la fortaleza de su esposo Lapidot, Barak, e hizo lo que Adonai pidió sin pasar ningún límite y obedecer. Y aquí, como lo podemos ver, no sé si me ayudes a buscarla. Bueno, creo que ya la tengo. Aquí en Shoptin en Jueces dice, y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y aquí dice, e hizo lo que Adonai pidió sin pasar ningún límite y obedecer la encomienda. Cuando él se estaba negando, Barak confiaba plenamente en lo que Adonai
pero él quería que fuera Débora porque sabe que también esta encomienda no iba solo, iba con una gran mujer también que estaba siendo guiada por Adonai y cualquier cosa también iba a ser usada. Y ahí dice que fue con él. Ahí habla en el capítulo 5, 24 y 27 cómo dice, era gran bendecida esa otra mujer también que habla aquí en el capítulo 5, 24, versículo 24. Aquí es donde está hablando de Yael también, porque no solamente fue eso, sino también a las dos mujeres que habla de Débora, y que en este canto está, dice, ¿cómo es reconocida Yael? Dice, bendita sea entre las mujeres Yael, mujer de Eber, Sineo. Sobre las mujeres, bendita sea en la tienda. Él pidió agua y diole ella leche. En tazón de nobles le presentó manteca. Su mano tendió a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores y majó a Sisara. Hirió su cabeza, llagó y atravesó su sien. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido entre sus pies, cayó encorvado donde ese encorvo, allí cayó muerto. La madre de Sisara, bueno, habla de otro punto. Ahí la victoria estaba siendo dada a quien sea Bará, pero por medio de otra mujer. Bará sabía que ganaría la guerra por muy pequeña que fuera el regimiento yaudí, la fuerza del enemigo que llevaba de Sisara el general 900 hombres con solo 10,000 hombres que habla. Únicamente 10,000 hombres. Aquí él sabía que la victoria iba a ser dada por nuestro abacado. Sabemos otro punto muy importante en Débora también con un corazón de madre. Aquí vemos un punto muy importante y muy bonito que a mí me gusta mucho porque la gente a veces se posesiona mucho de liderazgo, erróneamente en las congregaciones, religiones que hablan de profetisas, pastores, diáconos, coenos, se nombra de tantas cosas. Aquí eran encargos dirigidos específicamente que hablaba nuestro abacados. Aquí vemos otro punto importante en Débora también con un corazón de madre para Israel, expresando con mucho amor y respeto, que dice en Shoftim en Jueces 5. Vamos a ver aquí en 5, 6. Capítulo 6. En Shoftim 5, 6, 7. En los días de Shamgar, hijo de Anat, en los días de Yael, cesaron los caminos y los que andaban por las sendas apartábanse por torcidos senderos. Las aldeas habían cesado en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté madre de Israel. Dice, y escogiendo nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Aquí estamos viendo, dice, yo me levanté, dice, como madre. Débora lideró al pueblo de Israel, Yaudí, por 40 años, un periodo durante el cual al final de esta milhamá, de esta guerra que fue entregada en manos de esta mujer, Yael, ahí se puede ver cómo es, vamos a ver aquí también, dice, un periodo durante el cual el país estaba en paz, sin molestias de las naciones vecinas. Fue un logro en la historia yaudí. Se pudo lograr gracias a sus singulares fuerzas femeninas, guiadas siempre por Elohe de Israel, Adonai, Sebaot, y rey de las batallas por siempre. Aquí podemos ver claramente, Débora también como líder hizo todo lo que estuvo en su alcance para fortalecer las bases espirituales de la nación, para restaurar el estudio de la Torá en las ciudades y aldeas, y luego organizó una milagrosa victoria militar guiada por Elohe para cimentar la fe y la observancia de la Torá. Aquí podemos ver que todas las mujeres, aquí podemos ver claramente que el mensaje, como una madre, ¿qué hace una madre? Dice, me levanté yo como madre, que estuvo, dice, 20 años y después
al final 40 años de esta batalla, dice que el mensaje es que podemos ver aquí para todas las mujeres de Torá, que es el tema central obviamente principalmente de esto. ¿Qué hace una madre? Aquí no dijo me levanté líder, me levanté como, como dice, pastora, enalteciéndose o queriendo ocupar un lugar, no, como una madre. ¿Qué hace una madre? Cuida, ama, cría, enseña, corrige, educa. Y ese es también el gran legado que nos ha dejado Adonai a las mujeres, enseñar Torah en casa a nuestros hijos, que somos las que pasamos la mayor parte del tiempo, pasan con sus hijos en casa, igual el hombre. Entonces, imagínate, no puede enseñarle a sus hijos siendo varones, pues, es contradictorio. Aquí el mensaje que podemos ver aquí para todas las mujeres de Torah, que el tema central, puesto que hoy en día muchas mujeres en el mundo son maestras, otras en áreas reconocidas y usadas aún en Israel, pero en temas centrales obviamente de enseñanza de Torah, eso es lo que hablamos, y demás profecías, el mensaje que deja no solo a las mujeres temerosas de Adonai, sino hombres temerosos de Adonai que conocen Torah, dice, respaldan y enseñan también esto, que las mujeres yaudí israelitas, mujeres, Adonai está trayendo a su pueblo, sacando de lugares confusos de machismo, enseñanza equivocada. Aquí, ¿qué es lo que podemos? Muchas mujeres que están siendo usadas en muchos lugares como maestras, digo, como eso sí pueden hasta tener hombres, mujeres que les enseñan académicamente en lugares, igual hasta tú, cristiano, cualquier denominación que trabajas, no puedes aceptar la palabra que viene de una mujer con Torah temerosa, porque no podemos juzgar la vida sin conocer a la persona que lleva para mostrar Torah. Solamente no me gusta hasta lo que está hablando, pero aún puede ser un hombre que en cualquier área de tu vida de trabajo, una mujer haya sido tu maestra en el trabajo, en otra área, te enseñó y fue. Entonces las mujeres están siendo usadas de muchas maneras desde hace mucho tiempo y con capacidades grandes y logros, principalmente en Israel para las naciones. Cuanto más, ¿cómo podrían enseñar Torah? Están desvirtuando y desvalorizando la capacidad, ¿sí? El intelecto de la mujer de creer que no pueden entender Torah y enseñar Torah, solamente el varón. Y para nada es el irse al feminismo de las mujeres, de ahora nos levantamos las mujeres y vamos sobre los hombres. No, 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 para nada. Es todo lo contrario. Lo que hizo Débora, se levantó como una madre que dice, incluso cuida y protege y ama, porque ella vio un pueblo que se estaba totalmente desviando constantemente a la idolatría y enseñaba, y dice ella, es como el celo de que ama a Adonai, se levanta una mujer por el amor al pueblo. Y fue escuchada también ese clamor de Adonai, porque era la que también hacía esas mechas para la amistad y esa luz constantemente. Y miró a Adonai esa constancia y ese amor, fidelidad. Entonces, ¿por qué hoy en día, si un hombre que no conoce de Torah o que solamente se dedica a criticar o a juzgar y no sabe, no tiene conocimiento de Torah, nosotros como Yaudí no podemos para nada aceptar la crítica de, con todo respeto, con alguien que para nada conoce Torah, solamente se defiende con lo que sabe y critica con lo que sabe, porque obviamente no puede hacer crítica de una falsa enseñanza para que nosotros sigamos esa falsa enseñanza. Nosotros seguimos lo que es Torah, y es esto lo que desde un inicio en el monte Sinaí y sigue por generación enseñando. Lo que fue después son todas las religiones inventadas. Fue primero el inicio de todas las cosas. Entonces, la enseñanza equivocada, comprobada con bases, donde solo lo que han hecho a través de los años es marginar, devaluar la capacidad, la inteligencia, el aprendizaje que ha dado nuestro Creador Adonai en todo su orden y propósito. Y solo se ha prohibido con fundamentos inventados por hombres que acomodaron a su conveniencia escritos falsos como personajes inventados en un Nuevo Testamento falso y cartas de Pablo falsas, entre otros, como Timoteo y como Corintios, donde han puesto títulos de pastoras, y de ahí querer cambiar la posición de la mujer por el liderazgo y querer dirigir organizaciones, robar, enseñar una Biblia con inventos, no una Torah y mandamientos. Todavía más peligroso, de ahí se han tomado la provisión de Pablo, que prohíbe y después dice enseñen. Un cristiano no puede decirle a un yadí israelita que conoce Torah y vive cada día solamente en temor y criticando, porque si no conoce o no entiende lo que se está enseñando, obviamente
Es normal, a un conocimiento nuevo siempre da temor porque no sabe si está confundido, es una religión más. Y la razón y el orden que aquí manifestó Débora no sobrepasó para nadie en un momento el liderazgo para imponer e ir más allá de su postura que puso Adonai. No dijo yo como líder o yo como pastora. Y de eso ahí podemos ir renombrando a otras mujeres que simplemente voy a mencionar como historia, que muchos pueden conocer, pero desde el punto profundo realmente de la Torá, hablamos de varias profetisas y matriarcas. Una de las que podemos hablar aquí, de esas mujeres que habla precisamente, que muestra primero es cuál fue, así como hay otros grandes ejemplos de mujeres como Miriam, la hermana de Moshe, que fue una profetisa y que fue usada, y se conoce la historia grandemente hasta estos tiempos, ¿verdad? Que también hubo un castigo para ella por precisamente la shonjara, criticar a su propio hermano. Hubo un castigo fuerte de lepra. Entonces hoy tenemos que tener cuidado de lo que sale de nuestra boca y estar como criticando, chismeando, incluso a alguien del pueblo de Israel. Fue una mujer muy usada que igual ahí estuvo. También Esther, a lo que llamamos solamente la Torah Hadashah, otra gran mujer que fue usada para salvar al pueblo judío de la muerte de las manos de Amán, donde el rey Asuero dio a Esther y Mardocheo judío dio la casa de Amón y a él han colgado en la horca. Fue una mujer usada también para que el pueblo de Yahudí no fuera exterminado, no fuera destruido. Fue una mujer que fue usada. Lo dice en Hadashah 8, 7, 13. Ahí se puede ver la historia de esos tiempos. Otra mujer llamada que es Rot, a lo que llaman Ruth, moabita, que los puntos muy importantes reconocidos fueron vista como la primera conversa oficial en el pueblo yaudí, ya que su conversión fue un acto de convicción personal y no solo por matrimonio. Ahí se puede ver en Ruth 1:16. Ella es bisabuela del rey David, donde vendrá nuestro gran Mashiach, que esperamos que le enseñe Torah como es debido, lo que la convierte en una figura matriz del linaje real y consecuentemente de la línea mesiánica en Yahudá, de donde vendrá nuestro gran Mashiach David, el que traerá Shalom y enseñar Torah, un Mashiach no idolatrado, pero un gran testimonio. Gracias. Pero un gran testimonio usado por Adonai, así como Moshe es reconocida por representar a los extranjeros genuinos en un pueblo de Israel. De ahí donde vendrá ese gran Mashiach no idolatrado, no como el que ahora, desafortunadamente, en toda parte del mundo están idolatrando un Mashiach falso, que no vino más que a cumplir profecía falsa, no linaje de David. Otra gran mujer que fue es Ribka, a la que llaman Rebeca, pero el nombre correcto es Rica. Ella no solo fue reconocida por su belleza física, sino primordialmente por su excepcional rectitud, bondad y modestia, a pesar de haberse criado en un entorno pagano y corrupto, la familia de Labán, donde ella creció, una familia totalmente idólatra pagana que de ahí la sacó. Rica es reconocida como una matriarca justa, que mantuvo su pureza, se destacó por su bondad, convirtiéndose en un pilar necesario para la continuidad del pacto de Abraham, 2 naciones en su vientre, Esab y Jacob. Y ahí viene Israel, donde viene toda la diáspora. Otra mujer muy reconocida e importante hasta estos tiempos fue Lea, también. Estoy yendo así que llegué hasta el punto principal, que es la verdad nuestra gran matriarca Shara. Pero Lea fue una matriarca de profunda rectitud y humildad y destacada por obviamente una mujer. Si podemos ver también la Torah oral dice, habla más profundamente de una mujer que por sus lágrimas y el clamor a Adonai, que cambiaron su destino de ser aborrecida a ser la madre de la mayoría de las tribus de Israel, su fuerza interior y su papel como pilar en la edificación de la casa de Jacob y su entierro honorable junto a él en la cueva de los patriarcas en Bereshit lo dice, 29:17,
Sus oraciones fueron escuchadas y se le permitió casarse con Jacob. Madre, Lea, de 6 de los 12 hijos de Jacob, Reubén, Shimeón, Leví, Yehudá, Isaacar, Zabulón y una hija, Dina. Sus hijos Leví y Yehudá fueron las líneas de Cohen de Israel. Justicia divina Elohe vino, que era menospreciada por no ser. Había que un punto importante, que él mira a las mujeres cuando están siendo menospreciadas en el mundo por décadas, por siglos, porque esta es una historia, digo un poco breve, tal vez pueda ser larga para ti, pero hay una historia no nada más de ahorita, y del origen de Irak y los musulmanes, cómo tienen a la mujer sometida, marginada, azotada, horrible, y aún aquí dice, la justicia divina de Elohe vio que era menospreciada por no ser la primera opción de Jacob y le otorgó una mayor descendencia como consuelo. Lea fue una de las esposas rechazadas, una mujer de fe inquebrantable y pilar fundamental del pueblo Yahudí, que ella clamaba y fue escuchado ese clamor de Adonai. Hoy como Adonai no crees que escuchaba a muchas mujeres que desgraciadamente en esas comunidades las tienen marginadas, no puedes hablar y la toman al pie de la letra, las escrituras no. Yo soy el líder, tú hablas cuando yo te diga que hable, te paras cuando yo diga que te pare y enseñas. Solamente, imagínate. Otra mujer muy importante, pero aún escucha el clamor a Adonai. Y no estoy aquí parada y hablando todo esto si no es porque Abacados lo permite. No porque yo quise salir a la defensa o porque yo quise dar mi propia posición, no, o mi esposo. No es por orgullo, por hablar de soberbia, es porque Abacados permite, porque ha llegado el tiempo también que eso está enseñando y revelando a nuestro Abacados, que la mujer, como dice, sometida totalmente a la obediencia y al temor y despojarse de sus naturalezas mismas, sino realmente ser temerosas de la Torah. Otra mujer muy importante es Rachel, que dice Raquel, intercesora por Israel en el exilio de sus hijos, clama a Elohe de tener compasión, misericordia, según la profecía de Yirmiyahu, que malentienden también en sus Biblias. Se le considera una de las 4 madres del pueblo yaudí, siendo la 4ª matriarca. Simboliza tanto el autosacrificio como la redención. La profecía de Yirmiyahu dice que la tierra Kadosh sería recuperada y el pueblo se reunirá gracias a la compasión del Todopoderoso, Elohe, por compasión. Rachel dice, profecía de Yirmiyahu que está en 31:15-17, madre de Yosef y Benjamín, el dolor era tan intenso que intercede ante Elohe por el regreso de su descendencia que fueron entregados al exilio babilónico. ¿Y qué es lo que se entiende muy mal en día? Lo que cuando Rachel lloró por los hijos, se malentiende la escritura, ¿verdad? Pues sí, se malentiende un poco, se malentiende como lo que estamos hablando, que la mujer tiene que hacer silencio, ¿no? Callar. Y aquí dice, vamos a ver lo que verdaderamente dice en Yirmiyahu sobre Rachel, lo que ella estaba clamando en 31:15-17, dice, así ha dicho Adonai, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Rachel, que lamenta por sus hijos, no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Adonai, reprime tu voz de llanto y tus ojos de las lágrimas, porque salario hay para tu obra, dice Adonai, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza también hay para tu fin, dice Adonai, y los hijos volverán a su término. Qué diferencia, ¿verdad? A lo que se ha malentendido en una invención. Estaba aquí precisamente porque sabía que iba a haber un exilio con toda esa descendencia y desde ahí estaba clamando para que sus hijos, su descendencia, tribu, regresara, saliera de ese exilio. Y fue, dice aquí, proféticamente está hablando, es una profecía que volverían a su término. Otra mujer muy importante que es parte de la gran promesa junto con Abraham es nuestra madre querida Sarah. Es reconocida como la primera matriarca, una profetisa superior a Abraham. ¿Por qué? No lo que estamos hablando, sino en aquel momento, ¿por qué se mencionó con la escritura así? Dice, una profetisa superior a Abraham en percepción y una líder espiritual que convirtió a mujeres a seguir a Adonai. Obviamente la dicen de una belleza extraordinaria, inquebrantable, que era su fe.
Y su nombre fue cambiado, como mucho cuando llama a su pueblo les cambia, nos cambia hasta el nombre. De Sarai, dice, de Sarai mi princesa, Ashará, dice, de mi princesa, Ashará princesa, dice, princesa para todos, te está diciendo. De mi princesa a princesa de todos, reflejando su estatus elevado, autoridad espiritual que le fue dada, pero obviamente todas estas matriarcas pasaron por muchas situaciones también para ser quienes son, y los que hizo, redimió, purificó, enseñó, corrigió, hubo dolor, sufrimiento, pero por algo están nombradas como dice nuestras matriarcas. Dice, a los 90 años, dice ella, un milagro de Adonai que concibió, ¿verdad? Un milagro que sanó, dice, en aquel tiempo cuando ella concibió, no solamente hubo ese milagro con ella, sino sanó a otras mujeres estériles y personas con enfermedades. Fue un pilar fundamental en la historia de Israel y madre del hijo de la promesa. Y en Bereshit 21:12, donde Adonai le dice, vamos a ver aquí cuando, precisamente porque dice, es un grado espiritual de profetiza en ese momento y en muchas situaciones como mujeres y madres, dice, donde Adonai le dice a Abraham que escuche a Sara, dice, entonces dijo Elohe a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque Isaac te será llamada descendencia. Y vamos a ver por qué dice aquí en Bereshit 21 del 9 al 13, Sara le dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva, Agar, no ha de heredar con mi hijo Isaac. ¿Por qué? Porque muchas veces y comúnmente da a Adonai esa sensibilidad, y también como profetiza a quien él quiere desear, es mirar lo que puede pasar en su descendencia en ese momento. Están mirando a veces lo que en ese hombre no puede mirar. Como madres que llevaron en su vientre, también les da esa bendición. Dice, el que escuchara a Abraham a Sara por mandato de Elohim no significa que lo estaba mandando, sino que como profeta ella pudo ver lo que se avecinaba con el hijo de Agar y su hijo Isaac. No era bueno, era una profeta, pudo ver las intenciones obviamente de Ismael, hijo de Agar, en ese momento, lo que estaba pasando. No lo mandó, era una guía, una percepción que Adonai le dio espiritualmente a Sara. Dice que Sara fue superior, dice, incluso obligando al mismo Abraham a sostenerse a su guía profética. No fue a la ligera solamente. Adonai permitió en ese momento. ¿Por qué? Porque estaba mirando a su hijo, algo que no estaba observando en ese momento a Abraham, uno de los grandes profetas. Pero si es un profeta, una esposa profeta y un hijo nacido de profeta, es una mujer, no va a ser usado, solamente es como dice, tener hijos y ya, y criarlos, amamantarlos y solamente como sirvientas, no, para nada. Por eso dice, dará una compañera, no dijo una sirvienta. Y también le daría muchas bendiciones, como estas percepciones espirituales. En Bereshit, Sara, siendo una profeta de gran visión, superior incluso a la de Abraham, dice en ese momento en asuntos específicos, no porque fuera a mangonear a Abraham. Incluso esa palabra me molesta cuando dice escucha, cuando en casa dice escucha a tu esposa en ciertas circunstancias, igual a la esposa, escucha a tu esposo que está hablando a Adonai a través de él en ciertas situaciones. Otra gran mujer, Hannah, que es muy reconocida, es observada una de las 7 profetisas de Israel y madre de Shmuel, destacada por la inquebrantable fe que tuvo, piedad y creación del clamor personal silencioso, como lo hacía y era y exclusiva de hacerlo, esposa y amada de Alcaná, que tras 3 años de esterilidad, oró fervientemente en Alamixdash, a lo que dice el templo. Resalta, dice, el clamor personal y sincero puede cambiar, un clamor sincero de lo profundo de nuestro corazón puede cambiar un decreto divino. Nuestros clamores, decretos son lo que nuestro abacadoshi puede cambiar. Nuestras oraciones y la oración y la canción de exaltación posterior que habla de Samuel 2, 1 Samuel 2, son reconocidas como proféticas, anticipando la redención y la naturaleza de la monarquía en Israel.
Ahí podemos ver qué grandemente son. Y estos son muchos ejemplos, hay muchísimo más. Fueron 7 profetisas que profetizaron para Israel, a diferencia de 48 profetas varones. Estas 7 mujeres tuvieron un papel crucial en la historia yaudí. Y esta historia de Yahud, del pueblo de Israel que es profética y de lo que vienes viendo, el pueblo de Israel que se viene cumpliendo, se sigue y se cumplirá, porque es el origen. No fue el origen una Biblia, una mentira, un falso maestro, fue el origen de dada la Torá. Aquí vemos estas grandes mujeres, Débora, Hannah, Abigail, también. Abigail, esposa de Nabal y luego de David, reconocida por su gran prudencia y sabiduría profética al evitar que David derramara sangre inocente. Ahí podemos verlo y constatarlo. También vemos a otra gran profetisa, Hulda, que vivió en Jerusalén durante el reino de Josías, o sea, Segunda de Reyes 22:14. Ahí vemos otra gran mujer que fue consultada por los líderes de la nación respecto al libro de la Torá encontrado. O sea, ¿qué podemos decir? Léete y profundicemos. Te estoy diciendo solamente brevemente porque me extendería mucho, así como la historia de Débora y Barak, de su esposo. Entonces, de cada uno hay un gran historial hermoso y profundo. Hulda profetiza que vivió en Jerusalén durante el reinado de Josías. Léelo ahí en Segunda de Reyes 22:14, que fue consultada por líderes. ¿Qué podría decir hoy? Una simple mujer o un hombre que da una simple enseñanza que sabemos lo que te estamos diciendo de un falso Mashiach, no lo estamos sacando a la ligera una información porque vimos a alguien, porque está constatado y comprobado que dentro del error y la mentira inventado de todo eso, de un falso Mashiach que no vino a cumplir con nada de Torah, ni vino del linaje de David, sino más vino de una mujer adúltera, porque nuestro abacados no va a ser un adúltero embarazar a una mujer cuando sus estatutos él no los cambia. No iba a embarazar a una mujer y cometer adulterio y decirnos a otros solamente como decir, él es poderoso y él tiene la voluntad y el poder y hace lo que quiere. No, un padre le enseña a su hijo el ejemplo y sigue primero el padre el ejemplo para decirle a su hijo que lo haga. Un padre no nos diría eso, ¿sabes qué? Ve y adultera y tiene un hijo porque yo te doy autoridad y tengo el poder. En esa parte dice, ella como una mujer fueron a consultarle del libro de la Torá encontrado. Y aquí también vemos a otra, la que estábamos hablando de Hadashah Esther, aunque solo 4 de ellas son nombradas en su importancia y la influencia sobre Israel, pero las demás se les atribuye este estatus a las 7 debido a su visión, impacto en la historia Kadosh en Israel. ¿Qué podemos decir hoy en día? O sea, nosotros que estamos a esto que Él permite, pues claro, nos enseña, tenemos que aprender, obedecer, cumplir. Y no vino a ninguna parte de la Torah. Tú puedes buscar y encontrar, decir que se restringe a la mujer, que lo que yo le he enseñado, hable y lo enseñe. Si yo estoy enseñando, obviamente, algo inadecuado, Él me va a corregir en el camino. Pero no nos van a decir, cállate, en adelante no hables. Eso se hacía en el cristianismo. No puedes. Incluso personas llegaron a decir, ¿cómo te atreves a abrirle la Biblia a tu esposo y mostrarle una escritura? Y referente a todo esto, lo que pasa es que solamente se agarraron de un Nuevo Testamento alterado, falso, erróneo, con historias que los han traído a este error, de visiones de matrimonios, de familiares, de hermanos. Y no puedes, cuando aquí van a consultar, imagínate, tu esposo se está totalmente desviando y tienes tú a una escritura que puedes mostrarle y lo dejas cuando aún ahí te quieren usar como utilizó Abraham con Sara. Escucha a tu mujer. Y no tienes ni eso, las han marginado para eso únicamente. Y obviamente concluyendo con esta historia de la jueza Débora, que lideró al pueblo de Israel durante 40 años, un periodo durante el cual el país estuvo en paz, en shalom, libre de molestias de las naciones vecinas que eran continuamente oprimidas por su desobediencia a los mandamientos. Dice, ahí pudo lograr, gracias a Adonai y sus singulares fuerzas femeninas y atributos dados por el Adonai. Tenemos muchas mujeres ejemplares como la que habló mi esposo de Mishle 31, la mujer sabia que edifica su casa con Torah. Imagínense, dice que edifica con Torah, entonces yo no podría, ni una mujer que conoce, te hablo de Torah, no te hablo en el punto término cristiano, porque si tú de antemano desconoces todo esto de la Torah, no puedes entender únicamente, tienes tu visión acerca de un
Nuevo Testamento y en adelante, pero si conoces la historia verdaderamente de la Torá desde el inicio, vas a poder entender todo esto, que todo esto es profecía, es real y se siguen cumpliendo esas profecías. Lo demás fue un libro inventado, sacado todo de la Torá, pero nada más al revés, para ellos traer con antelación que hubo un falso Mashiach, al cual adoran, un hombre que no puede morir por el pecado de nadie. Pero ese es otro tema, que después más adelante vamos a tocar un esposo muy importante de entender por qué nosotros, como Yaudí, no creemos en ese Mashiach que vino con bases fundamentales reales. Las posiciones, aquí vamos a hablar ya al final, la importancia de todo esto es que nuestro Creador está sacando a su pueblo del error a su tiempo, sin importar cada día, seguir descubriendo su senda, su camino. Cada día se piensa, a veces pensamos en lo ya concluido, lo conocemos, ya nos basamos todos los días y ya está concluido. Y nuestro abacados nos dice no. Todos los días es un aprendizaje y una revelación de nuestro Boreala y que nos sigue enseñando cada día y cada día a lo que estamos hoy hablando. Porque las posiciones de maestras, de mora, de rabí, eruditas, están completamente disponibles para una mujer competente que puede desarrollar su posición de forma adecuada conforme a la Torá, siendo una Yahudí israelita y seguir su enseñanza y aprendizaje cada día. Adonai, si Adonai lo permitió y permite ¿quiénes son los demás para impedir todo esto? ¿Quiénes son los demás para poder el dedo señalador? Porque es muy fácil y yo pienso muy cobardemente, con todo respeto y Yahweh, pero también hay que hablar para edificar, para enseñar, para amar, para exhortar. Se utiliza la Torah no para golpear y condenar, pero es muy fácil agarrar el celular y mandar un mensaje y no tener frente a la persona con ajabá o dame tu teléfono, decirte esto. Si esa persona quiere exhortar a esa persona, lo hace con el debido respeto con la Torá y toma y dice, yo pienso esto y esto y esto, ustedes están equivocados. Qué fácil poner una ofensa sin conocimiento, porque de ahí se ve todavía mente. Y obviamente no vamos a responder como dice, a cuestiones que no tienen fundamento, no tienen cuestión para nada de debate, como dice la Torá, que nos apartemos del necio. Ni tampoco podemos juzgar a criticar a quien no puede ver. Precisamente eso es para esto. ¿Por qué iban los hijos, el pueblo de Israel, de Zabulón y Neftalí, a recibir enseñanza de Torah? No solamente como una líder, sino una líder espiritual, como una madre. Hoy en día esta enseñanza, estos videos que subimos mi esposo y yo son con la finalidad precisamente esa con Ajaba. Que si nos vamos a equivocar, acabados nos corrige, no nos deja. Es lo bueno que a nadie nos está sacando de toda esta enseñanza falsa, el por qué la historia de puedes ver aquí, de qué posición que las mujeres, ¿cuál fue el título de esto? Las mujeres pueden enseñar Torah, mujer Yahudí, mujer cristiana, hoy en día ese es el debate entre ustedes, entre sus congregaciones, entre sus comunidades erróneas donde tienen ese sistema marginado de que si es o no es, que si la mujer puede o no puede. Dentro verdaderamente nosotros de la enseñanza que dio Adonai por medio de Moshe en el monte Sinai hasta estos tiempos y generaciones, que aún sigue la historia de la profecía que llega a su conclusión, o cuando venga nuestro Mashiach, que viene realmente sí, a esa redención final. Esta es en la que nosotros enseñamos y creemos, no más. Nosotras como Yehudit, no Yehudí, las mujeres así, ese nombre, Yehudit. Entonces, a conclusión de todo esto que estamos aquí, lo que pueda surgir más adelante, pues simplemente esto se deja como enseñanza, como edificación, como ayuda, y que vayan y escudriñen más en la Torah. Nosotros te hablamos como Yehudí que somos, como pueblo que tenemos esta enseñanza. La Torah no te vamos a querer como, ay, ¿qué dice tu libro de Nuevo Testamento? Es que ahí dice que las mujeres, ¿cómo se atreven? Nosotros no creemos en eso. Tenlo por entendido que entonces si estás en desacuerdo de esto de la Torah, te equivocaste de canal y puedes ir a lugares donde quieras aprender eso, pero si tú quieres salir del error, de toda esa enseñanza falsa grecorromana, de un falso Mashiach, están las clases que Adonai permite con Torah lo que nos permite, y para eso estamos aún en ese servicio con gran ajaba, con gran humildad y también con muchísimo respeto, porque nada esto es para hacer alarde y burla de nadie, ni decir lo que dicen. Y con eso, bueno, yo concluyo este tema de una gran mujer, Débora, que obviamente seguir ese gran ejemplo que Adonai utilizó
Si nuestro abacados estamos aquí para ser enseñados también, cuando Él quiera lo haremos. No tenemos ningún problema ni ser protagonistas ni querer. Nosotros no tenemos congregaciones ni estar poniendo simplemente lo que abacados como para como matrimonio nos edifica cada día en su corrección y en su perfecta Torah. Si me permites, es un momento que, si lo veo como Yehudi, nosotros en la Torah nunca nos podemos equivocar. Nunca, No. nunca, nunca, nunca. ¿Por qué no nos podemos equivocar? En Porque la Torah una palabra mal dicha, me refiero. nos guía Uh-huh. en todo. La Torah es la verdad. Es lo, como decía hoy el canto que ponía la Halel, que le damos a Adonai. La Torah es la verdad. En ella no hay confusión. La Torah es perfecta. Es perfecta. Como siempre he dicho, si la Torah no te transforma, nadie te va a transformar. ¿Por qué enseñamos esto? Porque permití también que Adonai permite que mi Isha enseñe. Por muchas razones. No estoy en contra de nadie, pero sí estoy en contra de las cosas que quieren, o sea, que quieren tratar de opacar la verdad. Hoy vemos en día que en las iglesias cristianas no permiten que la mujer, bueno, más bien agradezcan que no las ponen en una iglesia pagana a enseñar, sí. Más bien salgan de esas iglesias paganas, sea católica, testigos de Jehová, sea cualquier iglesia de esa, porque nosotros lo que adoramos es Adonai, de cualquier iglesia pagana. Y yo lo que le puedo decir a muchos hombres que creen que la mujer no puede enseñar, estudien historia, estudien y prepárense, realmente cambien su mentalidad. Esos hombres tal vez, la mujer no pueden estudiar, pero sí las mandan a trabajar. O sea, lean Bereshit, que dice que el hombre se ganará el pan con el sudor de la frente. La mujer, que dice, dará luz con dolor. En ningún perej pasuj dice que la mujer salga al campo a trabajar. No dice que nada más fue para criar hijos. Que se va a otra escritura que dice que la mujer solamente se salvará si tiene hijos. Sí, bueno, es una mentira también. Entonces tienen que estudiar historia, tienen que estudien. Y cuando estudien, cuando crean que ya están estudiando, sean humildes. Y realmente mediten lo que van a estudiar. Mediten, piénsenlo y no hablen por hablar. Y sí les digo a los hombres que creen que la mujer no puede enseñar. Pero para esos hombres creo que la mujer sí puede trabajar. Sí la puede mandar a trabajar. O sea, vemos el grave error que toda Rabá Adonai, porque, bueno, así piensa los goy, el gentil. Eso piensa el gentil, el pagano. Como yo le digo a estos dos que pusieron esas cosas, son unos neófitos, porque la verdad que son neófitos. Como judío que soy, sé lo que estamos hablando, sé lo que estoy hablando y sé que la Torah nos respalda. Un Brihadashá, un Pablo, no sé quién es un Pablo, no sé quién es un Shaul, un pagano. Sabemos la historia por medio de ese libro, pero realmente de que existió e hizo lo que hizo. Y de lo que hablamos, porque muchos... No hay descubrimientos verdaderamente que hasta la fecha se hayan visto que eso... Es como creer que eso fue. Es como creer que Yeshua o Jesús haya resucitado. Eso así es. O sea, es un gran error. Yo le doy toda Rabá Adonai por mi Isha, que ha sido en los momentos difíciles, ha sido un pilar muy fuerte para mi Hayim. En los momentos difíciles, en los momentos más complicados también. Le doy toda Rabá a Adonai y toda la verajá sea para él. Y también le digo a Adonai, dale verajá a mi Isha, dale verajá, porque también es necesario que nosotros los esposos le demos
hagamos tefilot a Adonai para que les dé verajá a nuestra Isha o a la Nasim. Pero, amada, excelente yeshiva, que Adonai te dé verajá y te siga usando. Recuerde que es más fuerte la luz que las tinieblas. Es más fuerte la Torah que las palabras de los hombres. Más si no son, más si son personas que no tienen entendimiento, que su mente pasan más nubladas que la oscuridad. Porque la mente y el corazón, pasan más, más alejados, solo críticas. Y mientras si Adonai te dice, mi amada, tienes que hacer silencio, obedezca a él. Si la Torah te dice tienes que hacer silencio, obedezca a él. Pero la Torah le dice que de la mujer sabia sale Torah. Entonces no te preocupes, si un goy te está diciendo como Yehudit que eres, sigas enseñando. Es porque un goy no sabe lo que es una Yehudit cuando Adonai la usa para enseñar. Y te vas a despedir, mi Sí, amada. sí, solamente concluyendo también de una escritura que también desgraciadamente la toman mucho como ejemplo, que ustedes ahí en su libro que habla en Apocalipsis 2, 20, 22, donde hablan sobre esa falsa profetisa Jezabel, ¿no? Que dice seduce a las comunidades y hablan de la sexualidad, dice que por eso, ¿no? La mujer no debe ser porque seduce, no, está hablando de otra cosa, más no dice que ni siquiera de enseñanza de Torah, o sea, lo que no está enseñando es Torah, no está seduciendo a los hombres, eso es lo que pasa desgraciadamente en esas comunidades donde nuestro Acabaos está sacando y desmantelando todo eso para sacar a su pueblo de que todo tiene un propósito, obviamente, y con eso pues obviamente cerramos porque ese tema es muy extenso para hablar, no se queda que simplemente queríamos hacer una breve explicación del por qué, que salgas de ese error, sal de esa ignorancia y esto es para precisamente ayudar a salir de esa mentalidad, obviamente nosotras mujeres con el orden y respeto y temor a Jabá de hacer las cosas, no mujeres libertinas que imponen y eso, no, yo estoy aquí porque lo permite, porque hay claro que sí. un respeto y también hay un apoyo que Adonai permite. Yo dije, cuando tú quieras, daremos esa clase. Y no es que digan, no, no la vas a dar, pero también que sea el tiempo adecuado, porque y gracias, inclusive gracias, porque muchas veces comentarios nos ayudan. El que critica es el beneficiado, son los que nos ayudan para mejorar. Sí. El que mejoramos, escudriñamos y avanzamos, pero desgraciadamente el que se queda criticando se queda en la ignorancia, en el coraje, en el pecado asumido, ni siquiera de lo que conoce poquito, que es tal vez a Jabá, lo está practicando, solamente su boca es usada para maldecir a las personas y que dice que se quede estancado en vez de avanzar. Y nosotros, me puedo equivocar una palabra, pero sigo avanzando, no puedo quedarme como Yehudit, tengo que seguir avanzando y aceptar la corrección de nuestro abacados con humildad también. Y aquí estamos para poder ayudar en lo que se pueda, no para maldecir, sean bendecidos y salgan totalmente abacados en su misericordia, los haga salir de ese error en que están todas las denominaciones. No, aún Casa de Yaudayán, que quede claro, no somos una religión más. Es el pueblo escogido desde el inicio del fundamento, que simplemente esto que se habla se está difundiendo para que precisamente esas fuentes erróneas conozcan y vengan a la senda antigua. ¿Y usa a quiénes? A personas que está sacando la diáspora desde el mismo pueblo donde se enseña esto, sin importar el lugar, para que mires lo que está haciendo en nuestro creador. No estamos buscando dónde nos acomoda una religión, estamos volviendo la diáspora a nuestra senda antigua verdadera del Monte Sinai. Ya hablaremos de un tema del Apocalipsis que tampoco es un libro de pura fantasía, de pura... Todo es falsedad igual que todo. Es un libro mentiroso, un libro que no hay... El nombre inventado, Nuevo Testamento, el nombre lo dice, ¿no? Sí, Apocalipsis. En el Monte Sinai no dijo, te dejo un Nuevo Testamento, dijo, te entrego Torah. Los que tuvimos profetas. Bendita Torah, bendita Torah, como decimos, la Torah es lo más hermoso, que la braja que nos da Adonai por medio de la Torah, o la Torah Tot, es lo más hermoso recibir de esa gran Torah en el monte Sinai, en el Ar Sinai, donde fue dado a Moshe y a todo Anche Israel, y a todas las naciones israelitas.
y les como Y que sean bendecidas todas las nación que están escuchando sí, para bien y tomen el hecho como diciendo, oh, una pregunta al final que es importante. Entonces yo no puedo ser una pastora, no puedo liderar sola una congregación, yo no te puedo dar un consejo para eso, nadie, despectivamente de la Torah, porque la Torah no habla de nada de de eso. pastoras, no, No hay no pastoras. hay pastoras. Eso fue inventado en un Nuevo Testamento por Pablo, que dio todos esos dones y esas dones que supuestamente no, el hecho ya vimos cómo es el orden que están siendo usados en su pueblo y no es prohibición, simplemente están haciendo las cosas incorrectas de alguien inventado. Sí, claro que sí. Vamos a despedirnos, que Adonai le dé verajá a toda la nación, aquellas nación, Yehudit, a todo nuestro Israel, que Adonai le dé verajá a cada uno de los Yehudí y todas las Yehudí y toda la misbajá en Israel. Y también todas las israelitas, mando un fuerte abrazo a las Nasim, a las Yehudit, que escuchan también precisamente Torah, salgan también de esa enseñanza que las mujeres sí, porque hablamos para el pueblo Yehudí, no estamos hablando exclusivamente para solamente las denominaciones que están en el error, sino también el pueblo de Yehudí, casa Yehudá también Adonai está sacando del error hacia la obediencia y volver a la Torah también todos. Y les mando un fuerte abrazo, fue un gran privilegio poder estar en esta enseñanza todas las nací y que tengan una Shavua top. Una Shavua top y al fin, pues te da tu yeshiva en el canal verdadero Israelita. Que Adonai te dé verajá a todos y Laila top, que tengan una hermosa Shavua llena de verajá a todos, toda la misbajá y en su bait y que nunca falte la ojel en su shulha de Shabbat. Y Laila Y top. Laila top, shalom, shalom. Tolku.